Dios bendiga a los hermanos. Un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema que es un tema que ya estaba pautado, el tema de los dones. Como está hablando fuera del aire con mi hermana, cuñada pastora, hermana Lidia, de que el tema de los dones no es un tema doctrinal, sino es un tema bíblico, porque los dones, Dios reparte los dones a quien quiere, como Él quiere dentro de la iglesia. Ninguna iglesia tiene el control de los dones espirituales. Amén. Ninguna iglesia. Santo. Cuando eso ocurrió, hermanos, yo quiero decirle que el Papa Juan XXIII, quiero decirle, le abrió las puertas al Espíritu Santo, y él, dentro de esa prerrogativa y el deseo del Papa en esa época, y cuando viene este movimiento dentro del Concilio Vaticano, la Iglesia Católica empieza a abrir las puertas y salen movimientos como llamados los movimientos carismáticos. Y fueron, después que le abrieron las puertas al Espíritu Santo, quisieron paralizarlo, y claro está, hermano, esto explota y no hay quien lo detenga. Santo, y qué vemos lindo. como las iglesias carismáticas cristianas, Sí, Señor. empezaron a funcionar, ¿me entiendes? Las iglesias históricas empezaron a sentir la necesidad de Dios. Dios empezó a bautizar y forman movimientos espirituales carismáticos, porque la palabra pentecostal en sí viene de la festividad, pero la palabra carisma significa dones, ¿entiendes? El poder de Dios manifestado por medio de la gracia del Espíritu Santo. Y siempre que la Biblia te habla de dones, la palabra gracia está bien, y vamos a buscarlo en la palabra. Está ligado porque la gracia, que es el poder, es el favor de Dios, ¿me entiendes? Y Dios quiere bendecir a la iglesia, y para que la iglesia tenga una comunión con Dios necesita tener el instrumento a través de manifestación, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces lo que quiere es que la iglesia esté prácticamente equipada, y por eso es que esos dones es para la edificación de la iglesia. Amén. Si no existiera el Espíritu Santo, pues qué chévere, tenemos videos, Nintendo y películas y cositas para entretenernos, pero la iglesia no es para entretenerse, Amén. es para edificarse. Pues entonces Dios la capacitó de dones espirituales. En el libro de Efesios dice que Dios dio dones a los hombres, Aleluya. los capacitó para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es importante, mire, estos dones, y para ir de lleno, los dones son, no solamente es hablar lengua y profecía, que es lo que todo el mundo, hermano, lo más fácil es hablar lengua y profetizar. Yo aquí puedo profetizarles a ustedes, pero porque eso es lo que a la gente le gusta, que le digan cosas lindas y que le digan 2 o 3 lenguas. Y hermano, hay unos dones que está en la palabra de sabiduría. Eso no se puede imitar, hermano. La palabra de sabiduría es, usted tiene que meterse con Dios para tener palabra de Señor, sabiduría, ¿me aleluya. entiende? La palabra de ciencia, misterios de Dios. ¿Qué dice en Deuteronomio 29:29, Tomás? ¿Perdón? ¿Qué dice en Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, Al Señor. Amén. Y la a Dios, revelada a sus hijos. A sus hijos. Palabra de ciencia, fe. Amén. Tú no puedes imitar la fe, hermano, pero aquí se puede imitar la lengua. Aquí se puede imitar una profecía, se puede decir una profecía. Hoy en día nace un nene, y hay iglesias que dicen, así dice el Señor, y le profetizan al niño, que es fácil, porque para que se cumpla esa profecía hay que esperar 30 años para ver si el niño, ¿me entiende? Y ahora mismo todos los niños que nacen son profetas, son pastores, Ministros. son ministros, son evangelistas, y no hay ninguno que va a limpiar la iglesia. ¿Me entiendes? Y no quiero menospreciar, porque a veces los que limpian la iglesia Sí, ¿no? van a tener la corona más grande en el cielo que el pastor. Amén. Amén, hermano. Sí, ¿no? Y son más, Sí. más perseverantes que muchos. Sanidades, mira, hablando de los dones, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, interpretación de lengua. Ahí están los dones, pero hay también ministerios y hay operaciones. Miren bien, apostolado, Amén. y de eso voy a hablar de ese tema, apostolado, enseñanza, ayuda, administración, servicio, exhortación, repartimiento, presidencia, misericordia, evangelismo y pastorado. Amén. Esos son los dones que la Biblia te habla, hermano. No son 2. Y ese listado
Esos 20 dones espirituales están funcionando en el día de hoy dentro de la iglesia. Amén. ¿Me entiendes? Si la iglesia no tuviera todos esos dones, esa iglesia está coja. El ministerio está cojo. Porque con lenguas y profecía, la iglesia no puede sobrevivir. Lo más importante es la palabra, hermano. Amén. Por eso es que Pablo, a una iglesia carismática, a una iglesia que tenía todos los dones, y era la iglesia más carnal, la iglesia de los Corintios. Amén. Pablo le dice a los Corintios que ellos no tenían necesidad de nada. Sin embargo, ¿qué había? Había, número uno, había disensión. Unos querían ser de Pablo, otros de Apolo. Había incesto dentro de... Uno tenía un jebulú sexual dentro de la iglesia de Corinto. Viviendo con la mujer que era esa. ¿Me entiendes? Con la madrastra. Ajá. Sí. Y esa iglesia, la iglesia de Corinto, la iglesia más carnal, era una iglesia que tenía todos los dones. Porque los dones no son, hermano, no son la prerrogativa de salvación. Inclusive Jesús dirá que muchos dirán, Señor, hablamos lengua, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí. Hacedores. No os conozco. Nunca. ¿Me entiendes? Hacedores de maldad. ¿Qué estamos hablando? Yo no quiero menospreciar los dones. Yo lo que digo es, hermano, que hay que buscar los mejores dones. Hay que buscar los dones que edifiquen a la iglesia. Amén, gloria a Dios. El don de lenguas, yo creo en el don de lenguas. El don de lenguas es un don privado. Pablo dice, si entra alguien y escucha a alguien hablando lenguas, que venga la interpretación de lenguas. Y eso es lo que está faltando en las Y iglesias. el que habla lengua, habla misterio. Con Dios y consigo mismo. Y consigo mismo. Amén. Dice que dentro del culto racional, tú oras y Dios habla a tu espíritu y viene ese sentimiento en gemidos indecibles. Qué lindo, precioso. Donde tú a veces no puedes hablar y el espíritu empieza a hablar con Dios. Amén. ¿Me entiendes? Y eso es algo tan especial tuyo con Dios. Y ahí se nota tu vida espiritual. Cuando tú tienes esa relación con Dios, se nota tu vida espiritual, hermano. Porque el que habla con Dios, se nota que estuvo con Dios. Cuando Moisés hablaba con Dios y bajaba, se notaba que estaba hablando con Dios. Cuando Enoc estaba con Dios, se notaba. Mi hermano, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los dones espirituales, vamos a hablar de las funciones, vamos a hablar de los temas que la gente pues debe entender. Y muchos saben, hermanos, que lo que estamos hablando es lo que está en la palabra de Dios. Y todo esto va a estar amarrado a la palabra de Dios. Tomás, ¿tienes algo que decir? Sino que queremos indicar a los hermanos que nos están escuchando que los números siguen siendo el 8361570 y el 840-7105 con el prefijo 787. Amén. Si usted quiere, puede llamar. Si alguna pregunta, alguna duda que usted quiera hacer, amén, estaremos dispuestos a escucharla. Amén. El hermano Robert está dispuesto a escuchar su llamada y a escribir su petición también de oración, porque aquí estamos para hacer la función también que tenemos que hacer como cristianos, de orar los unos por los otros. Alabado sea el nombre del Señor, porque la oración eficaz, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, lo dice la Escritura, y nosotros a eso apelamos y lo creemos, lo declaramos en fe. Ok, Tomás, y después Lidia me va a leer, vamos a buscar Romanos 12, 3 al 8, y Lidia me vas a buscar Efesios 4, 11 al 12. En ese mismo orden, y yo voy a leer Primera de Corintios. Sí, yo voy a leer, Tomás va a leer Romanos 12, del 3 al 8. Y yo voy a buscar Corintios 12, del 28 al 31. Alabado sea Dios. Vamos a leer, amén, bendito sea Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el 8. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Trino Dios. Gracias, Señor. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Permiso, ¿viste? La palabra gracia siempre está amén, está ligada. amarrada a los dones. Ajá. Amén. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. Versículo 8. Ok, Amén. en Romanos, hermana Lidia, yo digo en Efesios, dice de esta manera, ¿verdad? Ay, espérate, yo estaba acá. Efesios 4, 11 al 12. 11. Al 12. Al 12. Ok, dice la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Más? Hasta el 12. Hasta el 12, sí. Hasta el 12, ok, está ahí. Ok, vamos a leer entonces en 1 Corintios 12, del 28 al 31, para ir de lleno entonces al tema, que es interesante. Dice así. Ok. Dice así. Vamos a empezar por el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Miren, yo estoy contestándola. ¿Interpretan todo? No. Vamos a leer el 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Claro está. Ahí hacemos un paréntesis. Amén. Ahí hacemos un paréntesis, hermano. Pues como ven, hermano, aquí tenemos algo bien interesante. Dios capacita a la iglesia y le da dones, y Dios es el que los reparte. ¿Sabe? Usted puede pedir, pero Dios sabe lo que hace falta en la iglesia, y conforme al carácter de usted, escúcheme, conforme al carácter que usted tiene, Dios sabe lo que usted da, Dios sabe su corazón hacia Él, y a base de eso Dios va a beneficiarlo a usted y a la iglesia, porque para eso es que existen los dones, para que el cuerpo de Cristo sea ¿qué? Sea edificado. Miren lo que yo voy a compartir con ustedes. Dios imparte los dones espirituales conforme a su gracia, y hemos leído tanto en Corintios y en Romanos que la palabra gracia está bien ligada a los dones, y estos no pueden ser adquiridos por mérito humano. Me explico. No es por lo mucho que yo haga, no es por lo mucho que yo brinque, no es por lo mucho que yo haga. Dios lo da a quien Él quiere, como Él quiere. Amén. Amén. Y Dios sabe, como dije, la capacidad que usted tiene para entonces Dios usarlo dentro del cuerpo de Cristo. Número 2, Dios imparte los dones espirituales de acuerdo a su propia discreción. No está limitado a los deseos humanos. Me explico. Señor, dame profecía. Señor, yo quiero ser profeta. Pero quizás Dios sabe que en tu corazón y tu capacidad es para ser maestro. Pues Dios te va a usar como maestro. Sí, porque lo otorga de acuerdo a la capacidad. Amén. Exacto, y a la medida de fe. A la medida de fe. Y todos los dones que se usan, como leíste tú, se usan medidos conforme a la medida de fe. A la medida de fe. ¿Me entiendes? Y es importante que todo, aunque usted va a administrar el don, Dios lo da para que usted lo use para la gracia y para la obra de Dios. Amén. Sí, porque tenemos que entender que Dios no te va a dar algo que tú no puedas o no sepas utilizarlo. Amén. Exacto. Por tanto, el Señor te va a capacitar. Te va a capacitar, y de acuerdo a esa capacidad que te ha dado, te va a estar, ¿qué? Brindándote el don que tú puedes utilizar de acuerdo a esa capacidad. Amén. Pero mira, de acuerdo, vayas tú o vayamos nosotros, vamos a incluirnos todos, en nuestra relación con el Señor, vaya creciendo, alabado sea el nombre de Dios. Nuestra capacidad dentro del cuerpo de Cristo va a ir aumentando, amén, y vamos a estar recibiendo, porque podemos tener más de un don. No quiere decir que va a haber un solo don. No, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dios provee los dones
por causa del ministerio y servicio de la iglesia. No son dados para atraer la atención hacia una persona o satisfacer al ego. Eso es bien importante. Me explico. Ese hermano, hay que ir a la iglesia del hermano porque el hermano Dios lo usa. Y la iglesia se vacía porque el pastor fulano de tal tiene un don específico. Se van para otro lado. Y se van para otro lado. Hermano, eso no es el propósito de Dios. Eso no es el propósito de Dios. Entonces tenemos a los cristianos yendo como la gente del mundo, a los agoreros, Buscando. a los hechiceros, buscando señales, buscando Porque le hacen a su conveniencia. Entonces, ¿qué pasa? Y estas personas que a veces Dios tiene gente escogida, gente que le sirven a Dios, pues usted lo ve como ellos reciben a estas personas y empiezan a administrarles conforme al conocimiento de Dios, pero no hay un balance. Y la Biblia establece que en la iglesia donde usted está, el cuerpo de Cristo, esos dones tienen que manifestarse. Porque el mismo Dios que está en tu iglesia es el mismo Dios que está en el ministerio de fulano de tal. Amén. ¿Me entiende? Que si el hermano fulano de tal es un ministro de Dios, mira, que lo someta dentro del propósito de Dios, ni para enriquecimiento, ni para glorificar un ministerio, hermano. Y desgraciadamente aquí se ha utilizado por muchos años los nombres de los ungidos. Cuando usted en su casa, su pastor y usted, porque hay una norma. ¿Está algún enfermo? Miren, llamen a los ancianos de la iglesia. Sí, Señor. Úngelo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Ese es el patrón bíblico. Amén. ¿Sabes? El patrón bíblico no es que los hermanos se monten en el carro y vayan a Camuy, o vayan a Bayamón, o vayan a donde, yo no sé dónde, o vayan al ministerio de fulano de talla en Miami, cuando, hermano, hay unción en Galat, hay unción en Samaria. José Luis, la palabra dice que vosotros tenéis la unción del santo. Claro. Y usted no tiene, usted está enfermo, mire, hasta usted mismo se puede ungir, Chewy, y nosotros orar por nosotros mismos. No tenemos que estar esperando llamar, ay, no, voy a llamar al pastor, o voy a llamar a la hermana fulana, que Dios... No, hermano, usted también puede ponerse la mano y orar y clamar. Pero fíjate, y es así, pero ya Dios estableció el sistema, ¿no? Sí, dice, llame a los ancianos. Llame a los ancianos y la oración de fe, y si cometiera algún pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. Wow. Fíjense cómo está el combo agrandado que Dios le da a la iglesia. Santo. El combo agrandado que, hermano, desgraciadamente, y yo digo, hermano, el desconocimiento viene porque no se meten a la palabra de Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque si usted es un creyente maduro en el Señor y usted recibe alguna revelación por medio de la palabra de Dios, usted va a ser que obediente, porque esto no es ni para engrandecer a nadie, ni para tiraera dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Esto es lo que hemos leído hasta ahora. Sí. Y no estamos interpretando nada que no sea lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque si yo digo, hermano, vengan ahora mismo a la emisora, que aquí el hermano Tomás y la hermana Gilla están aquí orando por el enfermo, y estoy aquí haciendo una manipulación para que no, hermano, en la iglesia del Señor, donde usted está, sí, Señor, en el cuerpo de Cristo que usted está ahí, aquí hay personas que escuchan a través de internet fuera de Puerto Rico, donde usted está, hermano, ahí donde usted está en esa congregación, se alaban y adoran el nombre de Jesucristo, ahí está Dios. Sí, Señor. Ahí está Dios. Y el propósito de Dios dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo es que seamos sanados, seamos bendecidos. Y que la iglesia, en cada lugar donde se reúna una iglesia, o estén dos o más reunidos, que está Dios en medio de ellos, allá la bendición y allá la provisión de Dios para que estas cosas funcionen. Sí, Señor, en orden. ¿Me entiende? Y la iglesia a veces puede ser edificada. le damos más importancia a dos dones espirituales. Cuando hay 20 dones espirituales. Profecía y lengua. Profecía y lengua. Y digo, hermano, no estoy en contra de las lenguas, ni estoy en contra de las profecías, pero son los dones que más se imitan. Y quiero decir una cosa, cuando se habla lengua no significa siempre que está Dios hablando. Amén. Y el que hable más lengua a la iglesia no es más espiritual. Yo quiero que usted entienda eso. Que no siempre el que está hablando lengua de parte de Dios. Y quiero que entienda que no siempre... Porque la Biblia dice que el que habla lengua a sí mismo se edifica. Amén. Es más, en la iglesia, si no hay quien traduzca, Pablo establece que no se hable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Entiendes? Y no es Pablo,
Es el Espíritu hablando por medio de Pablo. Claro, Tenemos que tener todo eso. hay un orden dentro de Sí. hermano, dentro de iglesia. La iglesia es una iglesia de orden. Inclusive, cuando cae el Espíritu Santo y se forma el ambiente espiritual de Dios, dentro de ese ambiente espiritual de Dios hay un orden. Amén. Cuando estaban los 120 reunidos, que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y entre ellos estaba María, y cayó y aquello se formó un alboroto. Allá había un orden. Dios estaba colocando la iglesia. Dios estaba pariendo la iglesia, porque la iglesia es, hermano, la iglesia es concebida en Pentecostés. Sí. La iglesia es concebida en Pentecostés. ¿Y qué ocurrió? Hubo salvación. Pues cuando está el Espíritu Santo hay salvación. Amén. Esa gente fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Al extremo que la gente, ese día estaba Jerusalén lleno de y lo dice, pardos, medos, habían de todo. Y todos escuchaban en su idioma las maravillas de Dios. Y viene Pedro y se levanta y le dicen, varones, esto ocurrió, esto que está ocurriendo hoy. Ya el profeta Joel, 700 años atrás, lo había profetizado. Sí, Señor. Y ahí, hermano, cayó el Espíritu Santo y hubo salvación. En otras palabras, el Espíritu Santo no cae en la iglesia para hacer un show. Es para bendición, es para salvación y es para santificación. Sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. No, y hay muchos cristianos, amén, hay que decirlo así como dijimos en un principio, que están detrás de las señales y eso no es lo bíblico. Si usted se va al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, bien claro te dice, amén, cómo es esta situación. Dice ahí, y estas señales seguirán a los que creen. O sea que nosotros no tenemos que estar siguiendo las señales. Amén. Sino que las señales van a ser manifiestas en nosotros los que creemos. Alabado sea el nombre de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Tomarán en las manos serpientes y tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Manifestaciones. Alabado sea, señales que muchos estamos buscando, amén, bendito Dios, para seguirla. No, la Biblia dice bien claro, seguirán a los que creen, amén, y los dones son manifestados a quién, a los que creen. Mi alma alaba a Dios para edificar a quién, a la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces, amén, no entendemos que los dones no son dados, como bien dijo mi hermano, para atraer la atención hacia una persona o satisfacer su ego. ¿Por qué? Amén, porque estamos viviendo de esa manera. Amén. Nos dejamos llevar por el río del mundo. Amén. Por la misma vorágine del mundo. Amén. Y decimos, mira, allá está aquel. No. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras congregaciones, porque se van a manifestar. Amén. Solamente usted y yo tenemos que permitírselo. Muchas veces tenemos contristado el Espíritu en nosotros. Amén. Y no se manifiestan estos dones. Alabado sea el nombre de Dios. O simplemente, mire, cuando yo me convertí, esto es algo que yo he dado mi testimonio en la congregación. Cuando yo me convertí en la iglesia allá en Ponce, la iglesia Peniel de Ponce, alabado sea Dios, Dios bendiga a mi pastor Santana Maldonado, mi esposa estaba conmigo. Y lo primero que yo le dije a mi esposa, usted que me está escuchando, fue, mira nena, si te pones a danzar y a hablar aquí cosas raras, yo me voy de aquí. ¿Oyó? Lo primero que yo le dije a mi esposa fue eso. Amén. Amén. Y en un momento dado el Espíritu, amén, tomó a mi esposa y empezó a danzar en el Espíritu. Y yo no me fui, me quedé. Porque nosotros no podemos estar coartando eso. Amén. Es algo que Dios está dándote. Amén. Pero tiene que haber un orden. Porque es bien lindo. El pastor predicando allá, o el evangelista predicando, y se levantó la hermanita por allá hablando de lengua. Interrumpió el culto. Interrumpió el culto y nosotros esperando que venga la interpretación a la lengua que trajeron la hermana. Eso es lo que está diciendo Pablo, que no se haga. Amén. Aquí una pregunta, y la pregunta se la va a contestar a mi hermano o mi hermana. ¿Todo miembro de la iglesia debe manifestar algún don de Dios? Claro. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted está bendecido y Dios dones a los hermanos. Dios, mira lo que dice. Lo dice la Escritura. En 1 de Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, amén, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se supone que cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo debe tener un don espiritual.
Y te digo, hermano, hay dones de servicio, porque cuando hablamos de dones, rápido pensamos en hacer milagros, en profecía, Sí. pero mire, le hablamos, hay don de servicio, hay don de exhortación, hay don de repartimiento. Amén. Yo estaba hablando en el retiro de la iglesia Peniel, el sábado, la semana pasada, hablamos de esto mismo. Amén. En la iglesia primitiva había un hombre llamado Bernabé, que significa hijo de consolación. Y este hermano Bernabé tenía el don de la consolación. Y cuando este hermano, que por cierto fue uno de los misioneros dentro del viaje de Pablo, fue a varios lugares a llevar el evangelio. Y Bernabé, un hombre capaz, un hombre humilde, cuando hubo un problema entre Pablo y Marcos, que se separaron y hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, y fue tanta la garata que había que se separaron. Pablo no quería a Juan Marcos, porque Juan Marcos se asustó. Sí, se le cuitió. Sí, sí. Y vino Bernabé, ¿y qué hizo? Trajo a Juan Marcos y prácticamente le dio cobertura. Lo preparó, lo capacitó. Un ministerio hermoso, el capacitar, el tener paciencia. Hermanos, y hay hermanos dentro de las iglesias, hay hermanas que tienen ese don de traer consola. Es bien tan importante ese ministerio en la iglesia, que después el hermano Pablo llama y pide a Bernabé, mira, Juan Marcos, tráemelo, porque ¿qué? Me es útil para la obra. Después del proceso que este hombre llamado Bernabé trae a Marcos, que lo capacita, lo hace un hombre de Dios al extremo, que Marcos está entre uno de los mártires de la causa de Dios, ¿me entiendes? La hermana Dorcas, ella hacía túnicas. Tabita, Gacela, ella hacía túnicas. Viene Pedro, vaya a Jope a resucitarla. ¿Por qué? Porque ese ministerio era bien importante en la iglesia, hermano. Sí, señor. Era bien importante en la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la gracia de Dios, hermano. Como hablamos, no solamente profecía, hacer milagros, hay más dones, hermano. La Biblia misma nos dice aquí, en Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, amén, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Mire, tenemos maestros de clase bíblica, pero si usted puede saber Biblia, usted puede conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si usted no tiene el don de la enseñanza, no va a ministrarlo de la forma que el Señor quiere. Claro. Por eso, esos dones tienen que manifestarse, amén, y usted tiene que identificarlo como buen ministro también. ¿Para qué? Para que esa persona sea la que dé la enseñanza en la iglesia de la forma correcta. Alabado sea el nombre de Dios. Porque todo el mundo no sabe enseñar. Y eso lo podemos ver hasta en el departamento de instrucción, las mismas escuelas públicas. Pero estamos hablando de la iglesia. Y el Señor, poniendo todo en su lugar, mira cómo lo especifica. Y tú lo leíste en Pedro. Alabado sea el nombre de Dios. Y todo el que quiera hacer útil la obra de Dios, sin importar la capacidad del don que tenga, debe saber la Biblia, hermano. Amén. ¿Me entiendes? Porque la Biblia nos hacen útiles para la obra de Dios. Ella nos enseña, nos redarguye. Aleluya. ¿Sabe cómo Dios va a usar a usted si usted no tiene el fundamento en su corazón? ¿Cómo usted va a hablar de la palabra Dios si no conoce la palabra? Bendito ¿Cómo sea. usted va a profetizar si no tiene? Mire, cada vez que alguien se para en el púlpito a predicar, está profetizando. Eso es Porque ¿qué es profetizar? Es hablar la palabra de Dios. Señor. Así dice Jehová. ¿Me entiendes? Y yo le creo más a la profecía que está escrita que la profecía que está en la mente de las personas. Porque esa trae confusión. Pero la palabra de Dios no trae confusión, hermano. Edifica, exhorta, amonesta, hermano. Y lo más importante, hace que la obra de Dios crezca. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Seguimos por aquí, ¿verdad, Tomás? ¿Qué más tienes por ahí? Amén. No, estamos hablando, hermano, nuevamente le indicamos los números a llamar. Si tiene duda, puede llamar, presentar su pregunta, amén. Si no se la podemos contestar hoy, porque mire, no somos sabelotodo. Alabado sea el nombre de Dios. Buscaremos referencia y le contestaremos. Pero sí queremos decirle que en esta tarde, amén, el cuerpo de Cristo va a ser edificado. Amén. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo temas que muchas veces se quedan sobre la mesa, amén, y no se tocan de la manera correcta. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Aquí hay una pregunta que no sé si fue un hermano o una hermana, pero me gusta la pregunta. ¿Los dones son para edificación, no para contender? Claro que sí, hermano. Eso es así. Claro que sí.
Pablo ¿sabe? decía que la iglesia del Señor no es contenciosa. Amén. No es Si contenciosa. alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Primera de Corintios 11, Así lo dice la Biblia. del 11 al 14, de esos versículos. ¿Ves? Bien clarito. Pablo le dice, la iglesia del Señor no puede ser contenciosa y tampoco es para presunción. Dice la Biblia que cuando alguien profetice, usted analice la profecía, pero no el profeta. Y si no se cumple la profecía, con presunción habló el profeta. Amén. ¿Qué es Así lo dice. presunción? Presunción es, mira, el guille, Sí. echársela. Presunción es presumir. Amén. ¿Me entiendes? La profecía tiene que, número uno, edificar, exhortar y amonestar. Eso lo dice Pablo. ¿Me entiendes? ¿Y qué es profetizar? Traer la palabra de Dios. Puede llegar un momento, hermanos, que puede haber un mensaje. Mire, yo fui testigo de una profecía y la vi cumplirse. En los 70 yo estuve en una iglesia y allí hubieron dos profecías de dos hermanas diferentes, hermanas de testimonio. Y una dijo, ay, ay, así dice el Señor. Mi sierva Catherine, me acuerdo como hoy. Yo no sabía quién era Catherine. Era Catherine Kuhlman, la sierva de Dios que murió y se fue con el Señor esa misma semana. Así dice. Y ella dice, mi sierva Catherine. Oren por mi sierva Catherine. Y Catherine Kuhlman, una semana después, fallece. Yo no sabía quién era, pero el Espíritu me dio testimonio que están hablando de una sierva de Dios. Y se levanta ese mismo día una hermana, ay, ay, para México. El ay, ay en México fue que, eso fue en los 70, 75, 77. Ya en los 80 vino el ay para México. Vino un terremoto para México. Amén. Y yo fui a México, hermano. Mis ojos vieron lo que yo vi y escuché en esa iglesia. Mis ojos vieron el desastre que hubo en México. Fui testigo de la profecía, fui testigo del cumplimiento. Y yo creo en la profecía. Pero yo creo en la profecía que cuando Dios habla, Dios me lo dice en mi espíritu. Amén. Hermano, porque Dios a mí me ha hablado, y le digo aquí, no para fantasía, a mí Dios me ha hablado audiblemente, hermano. Yo he escuchado la voz de Dios. ¿Me entiendes? Yo he escuchado la voz de Dios. Cuando Dios habla, yo conozco la voz de Dios. Amén. Así que cuando yo escucho, cuando así dice, yo analizo, porque cuando usted dice, así dice el Señor, hermano, dice, ay de aquel que dijo que el Señor así, dijo. Y no dijo nada. Y no dijo nada. Tenga cuidado, hermano. Se cumpla. ¿Me entiende? Yo no juzgo a ningún profeta. Yo juzgo lo que diga el profeta. Amén. Porque eso me dice la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y le digo, dice la Biblia, seguir la paz con todos. Amén. Y yo me gusta la paz y me gusta la comunión. Pero no me gusta, número uno, ni que se juegue con el Espíritu Santo. Amén. Ni que se traigan pantallas, ni se traigan, como le digo, hagan mimas y cosas del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo en los dones espirituales. Y le digo, cuando venga el rapto de la iglesia, se acabaron los dones. Porque ya en el cielo yo no necesito que venga un profeta a hablarme, Dios va a estar directamente conmigo. Sí. Y voy a tener voy a tener que comunión con Dios. Sobre lo que dijo mi hermano, usted se va a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 en adelante, dice bien claro, por el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Si no pasa eso, Dios no ha hablado. Amén, amén. Y el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Lo dice la Escritura. Amén. Eso es lo que estamos trayendo en esta Exacto. hora. No vamos a ayudar a Dios, hermano. No. Porque hay hermanos que quieren ayudar a Dios. No. Y traen un mensaje, una profecía para ayudar a Dios, hermano. Dios necesita ayuda. ¿Sabe? El Espíritu Santo vino a qué? A redarguir, a salvar y a consolar. Me traen una pregunta, y una pregunta que ya hemos hablado aquí, pero para los hermanos que no lo sepan, me preguntan, ¿el apostolado es para hoy? Hermano, voy a hablarle un poquito de los apóstoles. Cuando te dicen en Efesios, a unos puso apóstoles, eso fue cierto, Dios puso unos apóstoles, y el último de los apóstoles fue Pablo. Sí, hermano, el último apóstol fue Pablo. Pablo dijo, yo como un abortivo. Amén. ¿Por qué Pablo es apóstol? Por dos razones. Número uno, Pablo se encontró directamente con Jesús. Y Pablo recibe revelación directamente de Jesús. Cuando la iglesia celebraba lo que llamaban el ágape, que era la fiesta de amor, Pablo trae la doctrina de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor, y Pablo no estaba cuando Jesús fue entregado. Amén. Porque yo recibí de parte del Señor que el día en que Jesús fue entregado, tomó pan y establece como doctrina la Santa Cena. No solamente trae como doctrina la Santa Cena, trae los peligros del abuso de la Santa Cena.
Pablo trae la revelación de los dones espirituales. Pablo no trae la doctrina de lo que estamos hablando, del Espíritu Santo, la trae Pablo. Pablo trae la doctrina del rapto de la iglesia. Pablo trae la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pablo trae la doctrina, bueno, de prácticamente antes de que el anticristo aparezca. Bueno, Pablo es el hombre que ha sido traído por Dios. Inclusive, Pablo le cogió al pobre Pedro y le dio una salsa, porque estaba siendo un hipócrita. ¿Sabe? Pablo es el último apóstol, hermano. La Biblia te habla que en el cielo va a haber 12 puertas con los 12 nombres de los apóstoles. Cuando mueren a los apóstoles, a nadie más se le llama apóstol. Escuche bien, hermano. La iglesia pentecostal no tiene apóstoles. La iglesia bautista no tiene apóstoles. La iglesia presbiteriana no tiene apóstoles. La iglesia evangélica no tiene apóstol. Las iglesias independientes tienen apóstoles. ¿Por qué las iglesias independientes tienen apóstoles? Porque nadie las rige. Porque se levanta un loco por allá y lo que él diga es lo que vale. No hay un concilio como tal para regir las iglesias independientes. Y no estoy en contra de las iglesias independientes. Lo que estoy es en contra de la mala revelación. Porque le llaman revelación a lo que ellos llaman interpretación. Son dos cosas diferentes, hermano. Usted puede interpretar, pero su interpretación no le llame revelación. Amén. Amén. Porque a la ley o al testimonio, fuera de eso es porque no has amanecido. Amén. ¿Qué quiere decir apóstol? ¿De dónde viene? Díselo. Apóstol viene de la palabra apostillón, enviado. Apóstol significa misionero. Pero hoy en día se llama apóstol para pedir chavo. Para hacer mal uso ¿Me entiende? del título. Y yo conozco de las pastoras famosas que hay en Puerto Rico. Mire, ella era una hermana pentecostal, lo más tremenda. Se sometía a una iglesia pentecostal. Se sale de la iglesia pentecostal, ahora es un apóstol. Dios la bendiga. Amén. Cuando era pentecostal, pues, vestía como una pentecostal. Ahora viste como una modelo. ¿Me entiendes? Dios la bendiga porque dentro de las circunstancias ama a Dios. Pero hermano, eso de que me digan apóstol, los apóstoles no les gustaban que llamaran apóstol. No, y también los apóstoles de José Luis tenían que ser testigo ocular de por lo menos Sí, los que en el libro de Hechos, cuando muere Judas, había un meeting allí, no estaba el Espíritu Santo todavía. No. Eso fue cuando están ellos reuniéndose y dicen, tenemos que buscar un sustituto para Judas, porque Judas se ahorcó. Exacto. Y escogen y hacen un timarín de Lotingüe y escogen a Matías. De Matías solamente se lee allí mismo. Hermano, usted busque a Matías, busca una concordancia, Matías aparece allí. Después que nace la iglesia, Matías No se nombra más a Matías. Ellos lo cogieron y echaron suertes. Oraron, como a veces la gente ora. La gente ora hasta para jugar ajedrez. ¿Sabes? No significa que porque oramos está bendecido. En el sentido, Para buscar los números de la loto y para la gente ora por muchas cosas, pero en ese momento no estaban los apóstoles llenos del poder de Dios. Vinieron después cuando vino el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo cuando cogió a Pablo y le dijo que instrumento me es útil para la bendición de mucha gente. Y ese fue Pablo. Hermano, yo para mí estoy convencido, y el que quiera decir lo contrario, pues hermano, no te voy a discutir. El último apóstol fue Pablo. No es ni Fon, ni es Benny Hinn. Para mí el último apóstol fue Pablo. Y discúlpenme, hermano, pero la palabra apostillón, que es del latino griego, eso significa enviado. Son las personas por ahí, pueden llamarse evangelistas, misioneros, lo que sean. Pero la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, ninguna iglesia, aún ni los católicos, llaman apóstol a nadie. Hermano, ¿por qué tenemos que sacar ese ministerio ahora? Simplemente porque ha venido lo que llaman una nueva revelación. No. Aquí me hacen una pregunta. ¿Alguien sin estar en comportamiento apto delante de Dios puede manifestar algún don? Bueno, hermano. Dios usa a quien él quiera. Sí, Dios usa a quien quiera, pero primero, para que una persona reciba un don, después se puede prostituir esa persona, porque se ha visto, ¿no? Pero para que Dios te dé un don, debe estar en la iglesia. Sí, señor. La Biblia habla de los dones el don es para la iglesia. Sí, no, pero la Biblia habla de los dones que son irrevocables. Pero en ese particular, amén, hay muchos escritores y exégetas que lo que dicen es que se refiere al don, amén, que le dio el Señor al pueblo de Israel, que era su pueblo. Amén. Y a pesar de todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, ese sigue siendo su pueblo, porque es un llamado irrevocable. ¿Bien? Sí, el don no es una seguridad de salvación, lo que quiero decir, hermano. Amén, eso es así. ¿Sabe? Usted puede recibir un don hoy
y se aparta y viene al evangelio y se reconcilia y se mete con Dios, el don lo va a tener. Está ahí. ¿Me entiendes? Porque Dios, el don no es para usted, el don es para la iglesia. Para la iglesia. ¿Entiendes? No es una prerrogativa de que la persona que tiene un don tiene el uso exclusivo y es como abrir la pluma. Déjame usar el don y voy a abrir la pluma. No, eso no es así. Es cuando Dios diga, como Él diga y donde Él diga. ¿Me entiendes? Y Dios es soberano, José Luis. Dios usa Claro. a quien Él quiera. Yo te digo, ¿verdad? Me refiero en el sentido que Dios usó la mula de Balaam para hablarle a un profeta, que supuestamente era el profeta, el hombre que tenía que ver la visión. Cuando no hay, mira, cuando no hay visión de Dios, Sí. cuando no hay visión de Dios, Hasta porque una piedra pudo usar Dios. en Alaska no hubo el evangelio Ajá. y Dios usó en el hielo Sí. aparecieron los mandamientos de Dios. Cuando llegan los misioneros ya no hace falta ese hielo. Cuando hay ausencia de Dios en un continente, Dios usa lo que sea. Sí, Señor, es Inclusive soberano. cuando el rapto de la iglesia se vaya a la iglesia, la Biblia te habla de un ángel que va a predicar el evangelio Amén. eterno. ¿Por Sí, qué? Señor. Porque no está la iglesia. Exacto. Y Dios va a usar en esa época un enviado de Dios, como usará los 2 testigos, como usará los profetas que van a ser resucitados. Y son temas que la gente pues quizás no entienda, pero hermano, métase con Dios para que usted pueda entender las cosas que se hablan en No, y si el Señor quiere corregirnos, de alguna forma algo va a levantar. Claro, claro. Porque así como dijo mi esposa relacionado con la mula de Balaam, ¿qué fue lo que pasó? Había que Mire, hermano, corregirlo. en Aybonito, en los años 60, en los años 60, y quiero compartir esto, Dios es verdad lo que la hermana, y te voy a decir, se levantaron los niños en un culto. Se levantaron los niños en los años 60 aquí en Puerto Rico, en los años 60 en Aybonito. Los niños se levantaron, todos los niños, en el espíritu, y empezaron a hablar a la iglesia palabra de Dios. Wow. Y la gente cayeron humilladas, porque ahí entendieron que era Dios que estaba hablando, porque había tanta corrupción dentro de esa iglesia, y la gente no le creían a Dios, aun cuando viniera un evangelista, no le creían a Dios, y Dios usó niños inocentes a traerla, y esa iglesia, eso fue en los años 60, hermano, en Aybonito, y eso se explotó de una forma tal que la iglesia tuvo que buscar la bendición y el arrepentimiento. ¿Me entiendes? ¿Y qué dice la Biblia? Si la gente callase, Dios iba a usar los niños. Dios ha perfeccionado la alabanza en los niños. Dios ha perfeccionado, Sí, hermanos, Señor. son corazones puros y limpios, ¿me entiendes? Amén. Que venga un niño a la iglesia y te traiga palabra de Dios, créele, ¿me entiendes? Porque en ellos no hay engaño, ¿me entiendes? No hay Y es hipocresía. importante, Dios usa al que esté, dice la Biblia, usará aquel que es humilde y tiembla mi palabra. Así Amén. dice la palabra de Dios. Sí, Señor. Y usaré a aquel que es humilde y tiembla mi palabra. Ese es el requisito, hermano, que usted sea sometido a Dios. Además, los apostolados, en estos tiempos podemos llamar apostolado, esos dones de servicio. Hay personas que tienen un apostolado de servir a los pobres, de reunirse con algunas personas necesitadas. ¿Sabe? Hay muchas formas de entender esa palabra, amén. Pero muchas veces, amén, le damos ¿cómo decir?, el significado incorrecto, y eso es lo que queremos que entendamos. En este tiempo que estamos viviendo se puede levantar una persona, amén, diciendo que es apóstol en ese tipo de iglesia, y el apóstol muchas veces cuando va a las iglesias el pastor tiene que callar y quedarse tranquilo porque él es el que manda en esas iglesias, en esas congregaciones. Usted me perdona, pero es así. Mira, ahí en la palabra administración del griego proistenin, que significa estar delante y dirigir, mantener, presidir, eso se encuentra en Romanos 12:8, en Tesalonicenses 5:12 y en Tito 3:8 y el 14, te habla de los que tienen ese don, son los líderes, los directores de servicio, los que organizan un ministerio, pues tienen ese don de presidir, es un don, ¿me entiendes? El de misericordia, sí, hermano, misericordia, que viene del griego ereo. Misericordia es tener compasión, dolor, es dar misericordia en medio del dolor, es confortar, es ser consejero, es ser compasivo, es pacificador. Es un ministerio que hace falta en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Me entiendes? Y hay muchos textos bíblicos, Romanos 9:15 al 16, 1 Corintios 7:25, ¿no? Está un don de dar, ¿entiendes? Hay gente que, pues, dan y reciben, porque dan de corazón, ¿me entiendes? De ahí viene la palabra griega metadidón, compartir es ofrecer. Las personas que tienen el don de ser dadivosos son administradores de los bienes de Dios. Son personas que bregan en las finanzas, soportan ministerios, y son personas que ven cuando Dios les multiplica, cuando son buenos y generosos en sus diezmos, hermano.
la palabra exhortación viene de la palabra paraclesis y significa llamar a uno al lado para animarlo. Fíjense que la exhortación no es coger y dar palo a la gente, hermano. ¿Sabe? La gente es loca dándole palo a la gente y piensan que la iglesia es la iglesia del látigo. Y hermano, dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia en el juicio. Y dice en Juan 7:24 que hay que juzgar con justo juicio, ¿no? La palabra exhortación del griego paráclesis, el que anima dentro de la congregación, el que edifica, el consejero, son esas personas que tienen esos dones. Ustedes, los que son pastores, saben a quién darle ministerio. La enseñanza, didasco, la persona que está capacitada para enseñar y dar instrucciones. Es una persona que es dado a la comunicación, es un buen presentador. Y viene la palabra servicio, diaconía, que viene la palabra diácono, ¿me entiendes? Que es la persona benevolente, trabajador, es siervo, aunque Dios siempre nos llama a nosotros ser siervos. Y fíjense que la palabra diácono vino por la necesidad de los apóstoles de dedicarse de lleno al servicio de Dios. Ellos estaban, las mujeres griegas estaban peleando porque eran desatendidas. Claro está, los apóstoles eran buenos en predicar la palabra, pero quizás no podían ser buenos repartiendo. Bueno, aprendieron de Jesús, porque Jesús era un buen repartidor, los puso en 50 y 50 y los repartió, ¿tú me entiendes? Pero ellos pues se dedicaron al ministerio y pusieron a personas, y los requisitos para un diácono y para un consejero o para un ministerio en la iglesia es el mismo requisito para un pastor, para un ministro. Es una persona de testimonio, una persona que ame a Dios, que le da palabra. Y usted dice la Biblia que el que desea ministerio, buena cosa desea. Dios alaba a las personas que quieren, ¿me entiende? Está el ministerio también de la profecía, que es hablar inspirado por el Espíritu Santo, ¿me entiende? Y hermano, estos son ministerios que, pues, como dijimos al principio, quizás usted no esté de acuerdo con todo lo que yo digo, y yo no quiero que usted crea todo lo que yo digo, en el sentido de que yo no vengo aquí a convencer a nadie. Yo vengo aquí a compartir lo que he recibido de Dios, ¿me entiende? Y siempre trato de lo que enseño, pasarlo por el crisol de la palabra. O sea, yo no vengo aquí con decir cosas, dar 3 patas en el piso y hablar 2 lenguas para que usted me crea. Porque no me gusta la manifestación, la manipulación religiosa. Y quiero que usted me entienda, hay mucha manipulación, ¿me entiende? Dentro de las iglesias, mucha manipulación. Empiezan a hablar 2 lenguas y ya Dios está hablando. Hermano, tenga cuidado, tenga cuidado. No siempre cuando se habla lengua Dios está hablando, ¿me entiende? Usted juzgue a las personas por los frutos. Ahí está. Usted juzga a las personas por los frutos. Una persona que en la iglesia se ve santo y todo, y ahora mismo viene la campaña de elecciones, los ve cayéndole a palo a todo el mundo con la bandera del partido político. Ahí me da miedo, hermano. Ahora viene la política y muchos cristianos se meten con la política y se olvidan de la palabra. Muchos hermanos en Navidad se desaparecen de la iglesia. ¿Y dónde están esos hermanos que tú los ves bien santos y recibiendo, y de momento cuando viene la prueba desaparecen por 2 meses? Después vienen con el jabo entre las piernas, hermano, para que tengan misericordia. Dios, hermano, porque usted no es el maracachimba de la iglesia. ¿Entiendes? Tú hablaste de los dones motivacionales. Esos son los que tú estabas presentando. Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Y que debemos tener todos y cada uno y tratar de usarlos. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces, ¿verdad? No queremos hacer, sino que todo el mundo quiere la barquilla. Ese es el problema. Todo el mundo quiere estar trepado y presentado en la barquilla y estar hablando. Alabado sea el nombre de Dios. Se nos acabó el tiempo, vamos a orar. Amén. Sí. Por los enfermos. Gracias, hermanos, por la sintonía.